Ya. Chicos, hoy día el tema de hoy día es taxonomía. La taxonomía es la ciencia que nos ayuda a clasificar, nombrar, ordenar a las especies. Acá en la imagen nosotros conocemos a muchos organismos, ¿ya? A muchos organismos. Mira, observamos acá una cantidad de organismos, ¿no? De seres vivos. Entonces, la taxonomía busca ordenar a estos seres vivos, ¿ok? Entonces, y clasificarlos de acuerdo a diferentes criterios, ¿ya? Entonces, uy, ese sonido de silenciarlo, ya. Entonces, ¿cómo comenzó esto de clasificar a los seres vivos, ya? Todo comenzó, chicos, así como las primeras clasificaciones comenzaron en base a un conocimiento empírico, ¿ya? Entonces, ese conocimiento empírico, es decir, no hubo una clasificación uniforme que todos hicieran la misma clasificación, es decir, era un conocimiento ya propio de cada uno, una clasificación propia de cada uno. Por ejemplo, entonces, acá observan en la imagen un tipo de clasificación empírica. Por ejemplo, algunas personas clasificaban, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de las plantas. Entonces, para una persona clasificaba, por ejemplo, esta planta era muy grande, y para la otra persona también era muy grande, entonces las unían juntas, y estas eran las plantas grandes. Esa es la clasificación. Ahora, de acuerdo al hábitat también clasificaban. Entonces, esta clasificación era, por ejemplo, todos los animales del mar. ¿Qué podemos ver? Los erizos o los delfines, todos los que habitan en el mar, los clasificaban porque ellos vivían en el mar, ¿ya? Entonces, otra clasificación, las plantas medicinales. Las plantas medicinales, por ejemplo, por sus usos, medicinales o no son medicinales o son venenosas. Entonces, esa clasificación era, por ejemplo, de acuerdo a la experiencia de cada uno y de acuerdo a cómo ellos propiamente lo quieren clasificar. Por eso se dice clasificación no científica, porque no es uniforme, es independiente de cada uno. Cada uno podría clasificar a la forma como ellos observan. Es como ustedes, por ejemplo, están en su casa y quieren ordenar su ropa, ¿no? Su ropa están ordenando y, esta ropa es para salir, esta ropa es para la casa, este es mi pijama, este es pijama. Entonces, estás clasificando, ¿no? De acuerdo a cómo a ti te gusta o cómo tú te vistes. Entonces, imaginemos, entra otra persona, tu amigo, todo esto. No, te dice, esa ropa no es para acá, esta ropa es para salir, no es, esta es para la casa, te dicen, ¿no? Entonces, ella tiene otra forma de clasificar, esa persona lo clasifica de otra forma, independientemente de la tuya, ella tiene su propia forma su propio criterio de clasificar. Entonces, cuando no hay un criterio uniforme, hay varios criterios para clasificar, se llama clasificación no científica. Recuerden, clasificación no científica, ¿ya? Ahí está la clasificación empírica, donde existen muchos criterios de calificación. Por ejemplo, ¿ustedes cómo podrían ordenar esta diversidad de animales que observan acá? A un voluntario, ¿cómo podrían ordenar a ellos? ¿Cómo los podrían clasificar? A ver, animales pequeños, animales grandes, animales que tienen plumas, animales que no tienen plumas. A ver, un ejemplo. A ver, voy a anotar participación. ¿Alguien? Luis, dime, Luis. Podría ser tamaño. Luis, dime. Animales mamíferos. Ya. ¿Quiénes serían? La jirafa. La jirafa. El conejo. La rata. Ajá, la rata. Ajá, acá tú deberías clasificar en mamíferos. Muy bien. ¿Qué más? Las aves. Las aves. Muy bien, muy bien. ¿Otro que podría ser? Muy bien, Luis, muy bien. De repente yo digo, al tamaño. Mira, estos dos son chiquititos por el tamaño. Estos dos son pequeños, por el tamaño los voy a clasificar. Entonces, estos tipos de clasificación por el tamaño, de repente por su característica que tú observas, porque viven en el mar, como ellos, ¿no? Ellos viven en el mar, ¿no? Entonces, esta clasificación son criterios no científicos, ¿ya? En cambio, lo que tú dijiste, Luis, lo que son mamíferos ellos, eso sí es una clasificación que tiene, que es científica, ¿no? Porque son mamíferos,
Claro, es algo científico, porque mama. Entonces, cuando tú te refieres a no científico, señalamos que el hábitat donde vive, el tamaño, como tú observas. Por ejemplo, observamos que ellos viven en el mar. Ah, los clasifico porque ellos viven en el mar. Ellos porque son pequeñitos. Este porque es muy grande. Este porque vuela. Este porque no vuela. Entonces, esas clasificaciones son no científicas, porque varios criterios pueden tomar y nunca se van a poner de acuerdo. Por eso, las ventajas de los criterios de la clasificación científica es que agrupas cosas que observas fácilmente, características observables. Su desventaja es que un mismo organismo puede pertenecer a diferentes grupos dependiendo del criterio que utilices, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, acá, esta paloma, por ejemplo, estas aves tienen plumas, ¿no? Pero también pueden pertenecer al grupo que también que vuela, ¿no? O ellos que vuelan. Entonces, esta ave pertenece a dos grupos, que ponen huevo y que también que vuelan. Entonces, no hay una uniformidad de criterio de clasificación. Esa es la desventaja. Y la utilidad es porque bueno, la utilidad es porque es muy útil, pues es fácil de usar. Cualquier persona puede realizar una clasificación de los seres vivos de acuerdo al tamaño, a su apariencia. Y de repente su desventaja es que no siempre es útil para las personas que no realizaron la clasificación. Es decir, viene otra persona y te dice, ella le dice, no va a entender cómo tú lo has clasificado. Tú has clasificado de una forma y la otra persona va a decir, ¿cómo lo has clasificado? Te va a preguntar porque tienes un criterio que tú has clasificado. Ella no lo va a adivinar porque tú tienes un criterio y ella también tiene otro criterio y no sabría cómo tú lo has clasificado. Por eso es que no sabría cómo ella clasificarlo si es que si tú no le dices, ¿ok? Entonces, esta clasificación, recuerden, es no científica, ¿ya? Ahora, entonces, como hubo muchos criterios, entonces en la naturaleza observaron a los humanos, le clasificaron de diferentes modos, entonces nació la taxonomía. ¿Cómo? Surgió a partir de la necesidad de necesitar un sistema uniforme que permitiera agrupar a los organismos vivos, ¿ya? Entonces ahí nace la taxonomía. La taxonomía nace de eso, de querer clasificarlo uniformemente para todo el mundo sea igual esa clasificación y no sea independiente del criterio de cada uno. Entonces, ¿qué es la taxonomía? La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de nombrar, clasificar y clasificar. ¿Y a qué nos referimos con nombrar y clasificar? O sea, cuando nombramos y clasificamos se refiere a que agrupar y ordenar a los seres vivos, teniendo en cuenta sus semejanzas y diferencias, ¿ya? Entonces, la taxonomía busca un orden, así como ustedes buscan un orden en su casa, en un orden de sus juguetes, de repente de sus libros, no sé, de su ropa. La taxonomía igual, pero ¿qué? En los seres vivos, en toda la biodiversidad. Entonces, los taxonomistas son los científicos que nombran a todos los seres vivos de nuestro planeta y lo ordenan a toda nuestra biodiversidad. Después de la clasificación científica viene la clasificación científica, donde va a haber un criterio uniforme. ¿Cómo comienza la clasificación científica? Donde hay criterios ya más uniformes. Comienza desde Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles comienza con la clasificación científica, donde él divide a las plantas y animales. ¿Ya? Las plantas y animales. ¿Y en los animales quién estaban? Los hongos, estaban las bacterias. Había una mezcolanza, ¿ya? Aristóteles todavía, ahí no existía el microscopio, chicos. Solamente Aristóteles podía basarse incluso en cosas que observa, ¿no? Incluso en clasificación no científica, pero es el primero que él clasificó plantas y animales. O sea, dio un inicio de la taxonomía. Ya cuando Carl Linneo, después viene Carl von Linneo, o conocido como Linneo, entonces, él básicamente es el padre de la taxonomía, ¿ya? Él es el padre de la taxonomía, ¿por qué? Porque él estableció ya categorías taxonómicas, y además de esas categorías taxonómicas que después les voy a mencionar cuáles son, introdujo el uso de nombres científicos. ¿Y qué es el nombre científico? Introdujo el nombre científico.
O sea, todo organismo, chicos, toda especie tiene un nombre científico. ¿Y cómo se nombra? Con la nomenclatura binomial, que ahorita vamos a ver. La nomenclatura, entonces. Esto que creó Carl von Linneo, entonces, es nombrar a las especies. Entonces, para nombrar las especies, él utiliza la nomenclatura, esta ciencia biológica encargada de ¿qué? De dar nombre a todas las especies, ¿ya? Entonces, todas las especies tienen un nombre científico que es universal, así sea en Perú, en Argentina, en China, en Japón, en Corea, en donde usted sea, tiene un nombre científico y en todo el mundo se va a llamar así. Pero también que tiene esa especie, un nombre vulgar, es decir, que esto puede cambiar el nombre de un lugar a otro. Por ejemplo, acá observamos al perro. Ustedes conocen al perro, ¿no? Acá está el perro. Su nombre científico es Canis familiaris. Aquí, en Estados Unidos, se va a llamar Canis familiaris. En Japón, Canis familiaris. En Corea, Canis familiaris lo van a conocer al perro. Pero su nombre vulgar va a cambiar. En castellano conocemos al perro. En quechua le van a decir alcu. En latín, can. En inglés, dog. En alemán, hun. ¿Ven? Entonces, en las especies puedes nombrarlo con su nombre científico, que es universal, o su nombre vulgar, que es propio de cada lugar. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura busca ¿qué? Esto, el nombre científico, dar nombre a las especies mediante el nombre científico. Ahí comienza la nomenclatura binomial, ¿ya? Entonces, la nomenclatura binomial, que la estableció Linneo, como les mencioné, ¿quién la estableció? Linneo. Entonces, es nomenclatura binomial, 2 nombres le pone a la especie. Entonces, para poner 2 nombres a la especie, por ejemplo, el perro ¿qué era? Canis familiaris, ¿cierto? Entonces, hay ciertas reglas para que tú nombres a una especie. Entonces, Linneo lo estableció. ¿Y cuáles son, profesora, cuáles son esos nombres? ¿Cuáles son, disculpe, las reglas? Entonces, las reglas son que estas 2 palabras, o sea, todo nombre científico está formado por 2 palabras latinas o latinizadas. Primero, canis familiaris, por ejemplo, es latina. Entonces, son 2 palabras. La primera palabra que ustedes acá representa ¿qué? El género. Recuerden, representa el género. Acá como observan también. La primera palabra representa el género. Y está escrita con la primera palabra con mayúscula. Recuerden eso. La primera palabra es el género. Y está escrita con mayúscula solo la primera. La segunda palabra es especie. La especie. Y entonces la especie está escrita con minúscula. Observen, mayúscula, minúscula. Observamos acá un ejemplo. Y también, recuerden, el nombre científico lo puedes escribir en cursiva o subrayado. Si tú escribes en cursiva, ya no lo subrayas, sería mal. Por eso, tú tienes que escribirlo, si es que escribes en cursiva, cursiva. Si es que escribes así, sin cursiva, lo subrayas. Y recuerda siempre la primera letra en mayúscula. ¿Ya? Por ejemplo, acá observamos de nuevo al perro, el nombre común, el nombre vulgar, perro. Su nombre científico es ¿qué? Canis familiaris. ¿Observan que no está en cursiva? Ah, entonces lo subrayo. Género, especie. ¿Ya? Acá está acá género, ambas palabras subrayadas, muy bien. Y la primera letra en mayúscula. ¿Hasta ahí todo claro sobre el nombre de la nomenclatura binomial que fue establecido por Linneo? ¿No? Ya. A ver, chicos, ¿hay algún voluntario que pueda rellenar este mapa conceptual? De acuerdo a la clase que hemos hecho, están atentos, ¿no? A ver, la nomenclatura binomial asigna ¿qué? Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Quién habló, Luis? Dime, Luis, la nomenclatura binomial asigna ¿qué? ¿El qué? El nombre científico, así un mundial que será usado en todas partes. Ajá, el nombre científico. Y dime, ¿compuesto por qué? El nombre científico, ¿por qué está compuesto? Por el género y por la especie. Bien. ¿Y cómo es escrito?
¿En qué idioma está escrito? En latino o latinizado. Bien, muy bien. Estás muy atento, Luis. Dime. Ahí se escucha un ruido raro. Nicolás. Interferencia. Sí, es Nicolás su audio. Ya lo sé. Entonces, siléncialo. Nicolás, silencia tu audio porque no se escucha bien, está haciendo ruido. Tu audio está mal, Nicolás, no sé qué pasa. Ya, muy bien, Luis, gracias. Te voy a poner tu punto. Ya, seguimos. Entonces, Gracias. gracias, ya, Luis, a ti. Ya, entonces, como que dijimos de Carl Linneo, ¿qué aportó? Las categorías taxonómicas de las especies, también dijimos. Puso el nombre binomial y las categorías taxonómicas o las taxones. Entonces, ¿qué son estas categorías taxonómicas? ¿Qué es esto? No sé qué es. Entonces, acaban de aprender, chicos. Voy a poner la pantalla, ya. Entonces, las categorías taxonómicas son grados o niveles jerárquicos en los cuales se ubican determinados grupos de organismos. Primero comienza el mínimo, es la especie. ¿Qué es la especie? La especie es el conjunto de individuos que se reproducen entre sí y dejan descendencia fértil, ¿ya? Después sigue el género. El género es el conjunto de todas las especies. Después sigue la familia, conjunto de géneros. Y el orden, conjunto de familias, y así sucesivamente. O sea, todo, el último abarca a los demás. Entonces, el último vendría a ser, después del orden sigue la clase, después sigue la filum o división, después sigue el reino, o después el último es el dominio. El dominio. Y el dominio está, se divide porque si es una célula eucariota o una célula procariota. ¿Ustedes saben qué es una célula eucariota y una célula procariota? ¿Saben? ¿Eucariota, procariota? No, ya. La eucariota tiene núcleo y la procariota no. Y dentro de las procariotas, ¿quién están? Las bacterias. Y la eucariota están los seres que tienen núcleo, como nosotros, y a otros animales. Hay muchos animales eucariotas, pero recuérdense que las procariotas solamente son las bacterias y algunas cianobacterias. O sea, en el dominio solo los vas a clasificar como si tiene núcleo o no tiene núcleo, por dominio. Y es más general. Entonces, en la especie y es más específico. Más específico. En la especie, por ejemplo, tenemos acá hay un ejemplo del hombre. Por ejemplo, nosotros somos una especie, acá falta Homo sapiens. La especie es Homo sapiens, ¿ya? El género, tengo que corregirlo, la especie es Homo sapiens y el género vendría a ser el Homo, ¿ya? El género Homo. Después, ¿qué hacemos? De la familia Hominidae. El orden, primates, la clase somos mamíferos, el filum, vertebrado, el reino animal, el dominio sería eucariota, eucaria. Entonces, y eso es el hombre, ¿ya? Listo. Por ejemplo, en el Homo, una especie, por ejemplo, conocemos al Homo sapiens, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, otra especie conocemos al Homo neandertal, ¿no? El Homo neandertal, que era el antecesor al hombre, al Homo sapiens. Entonces, ¿ves? Son diferentes especies, tienen su nombre específico cada especie, ¿listo? Y se encuentran en el mismo género, Homo. O sea, recuerden, todo este ser humano, mire cómo está clasificado por su especie, género, familia, orden, clase, filum, reino. Estos son los diversos criterios que te da la taxonomía. Entonces, la mnemotecnia que les he dado aquí es para que ustedes recuerden cómo podrían conocer especie, género, familia. Todo esto, van a recordar esto. Es generalmente fácil ordenar una clase para reinar y dominar. Recuerden, es generalmente fácil ordenar una clase para reinar y ordenar. Es de especie, generalmente para género, fa de familia, orden de orden, como dice acá, clase de clase, reino, dominio. Entonces así se van a recordar cómo va el orden. Especie, género, familia, orden, clase, reino, dominio. Así son las categorías taxonómicas. ¿Entendido? Creo que sí, ¿no? Vamos, por ejemplo, acá a definir las diferentes categorías taxonómicas que quizás tengan mayor duda. En las especies, chicos, es la unidad fundamental y básica de la clasificación, una especie. Entonces, estas especies comparten características semejantes, tanto estructurales y funcionales, y se pueden reproducir y dejar descendencia fértil. Es ahí donde ocurre el nombre binomial, ¿ya? Acá está el nombre científico y el nombre vulgar tiene la especie. La especie tiene un nombre científico y un nombre vulgar. ¿Ok? Después, dijimos los reinos.
especie, género, familia, orden, clase, todo eso, llegamos a reino, ¿se acuerdan? Acá está el reino. Después del filum, el filo, sigue el reino. Los reinos, chicos, son 5 reinos. El monera, el protista, el fungi, el plantae y el animalia. Los reinos. ¿Y quiénes están en el reino monera? En el reino monera se encuentran las bacterias y las cianobacterias. En los protistas se encuentran los protozoarios y algas. ¿Ya? En el fungi se encuentran los hongos, todos los hongos. En la el plantae, todos los helechos, los musgos, las plantas superiores, los fotosintéticos, plantas superiores multicelulares. Y en el animal, todos los otros, los que tenemos tejidos, y también algunos que tienen sin tejido. Pero recuérdense, solamente estos, ¿no? Monera, protista, fungi, plantae, animalia. ¿Ya? Son 5. Si les pregunto, ¿cuántos reinos hay? Son 5. Me nombra monera, protista, fungi, plantae, animalia. Y el dominio, la máxima categoría. La máxima categoría vendría a ser el dominio. El dominio que vendría a ser procaria o eucaria, como les dije. Dentro de la eucaria están organismos formados ¿por quién? Por los que tienen núcleo, que sí, con carioteca. Acá está mal, eucariota. Acá es ser eucariota. Yo las mando corregidas después. Organismos formados por células eucariotas con carioteca. Entonces, pertenecen a esta clasificación todos ellos. Todos estos de acá son eucariotas. Los protistas, los fungi, los plantae, los animales. Todos ellos de acá son eucariotas. Recuerden, ¿ya? Y los procarias son los procariotas. Solamente el reino monera está en el dominio del dominio procaria. Solo el reino monera. Entonces son organismos que están formados por células procariotas, es decir, que no tienen núcleo como las bacterias y las cianobacterias, y entonces solamente se encuentra en el dominio procaria el reino monera. Recuérdense eso, ¿ya? Entonces, ¿quién se encuentra en el dominio eucaria y en el dominio procaria? Están en el dominio eucaria todos los reinos excepto la monera, y en el procaria solamente el reino monera, ¿ya? A ver, chicos, ahora díganme acá, los que estuvieron atentos. ¿Quién me puede responder acá? Los seres vivos, de acuerdo a la ciencia, se clasifican en qué? Te escucho un ruido muy grande. Nicolás, tu sonido está muy... No te escucho, Nicolás. Luis. No te los escucho muy feos. Sí, ya lo monté. Luis, ya, dime, Luis. Luis, estás atento, muy bien. Dime, entonces, ¿cuáles son los reinos? Animal. Ay, un ratito. ¿Qué más? Monera. Ya, ay. Ya, monera. Vegetal. El reino Vegetal. ya, vegetal, plantae. Fungi. Y fungi, ajá. Bien. Fungi. Muy bien, Luis, gracias. Entonces, observan que entonces, ¿cuántos reinos? Son 5 reinos, chicos. Recuerden eso, son 5 reinos. ¿Ya? Ahora voy a ver una historia de cómo se han clasificado los seres vivos durante el tiempo, desde Aristóteles hasta Whittaker. ¿Ya? Comenzamos acá, por ejemplo, que el primero que hizo la clasificación, ¿quién fue? Aristóteles, mencioné. Él hizo 2 reinos, Animalia y Plantae. Entonces, comenzamos con 2 reinos. Después vino Haeckel. Haeckel nombró otro reino. Como acá Aristóteles aún no se creaba el microscopio, ya en Haeckel pudo observar con el microscopio ya organismos unicelulares, y los organismos unicelulares que acá Aristóteles encontró, los sacó de ahí Haeckel y los puso y los llamó protistas. Protistas. En los protistas encontramos a los hongos, las bacterias y a los protozoarios, ¿ya? Después vino Copeland.
Copeland quitó a todas las bacterias, y cianobacterias, y las puso en el reino Monera. Entonces llevamos 4 reinos con Copeland. Entonces después se vino Whittaker. Whittaker ya hizo los 5 reinos, ¿ya? Hizo el Monera, el Protista, el Fungi, el Animalia, el Plantae. Todos esos que les mencioné anteriormente, eso, Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae, ¿quién los hizo? ¿O quién los clasificó? Whittaker. ¿Ya? Whittaker. Y después vino Lynn Margulis. Acá ayudó, Whittaker fue colaborado por Lynn Margulis, el que él sacó las algas pluricelulares del reino Plantae. Acá estaban las Plantae, todas las algas, porque hay algas pluricelulares, chicos, y hay algas que son de una sola célula. Las algas que tienen muchas células se llaman algas pluricelulares, y sacó el reino Plantae al Protista. O sea, esto fue solamente un plus que le dio a la clasificación de Whittaker, el Lynn Margulis, ¿ya? Entonces, si ustedes, yo les pregunto, en Whittaker, la clasificación de Whittaker, en los protistas, ¿encontramos las algas pluricelulares? Me dicen verdadero, ¿ya? Ya, chicos, acabamos la clase, ahora vamos a responder las preguntas. Ahí quiero ver su participación, chicos. Voy a acabar la grabación.